Hola a todos, queridos hermanos y amigos, ¿cómo están? Qué bueno que estés ahí, conectado a esta reunión. Deseamos que Dios te bendiga y que esta reunión sea de bendición para tu vida. El domingo escuchábamos que cuando levantamos el altar de Dios en nuestra vida, hay victoria, gozo y bendición. Y el altar de Dios es lugar de oración, de encuentro con Dios. Y hoy, en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, necesitamos levantar el altar de Dios en nuestra vida. Poner la oración en el centro de nuestra vida individual y comunitaria. Y eso vamos a hacer hoy. Vamos a clamar a Dios, vamos a orar los unos por los otros desde casa. Y también vamos a escuchar la palabra del Señor. Pero antes de pasar al tiempo de oración, te invitamos a que participes de un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Vamos a cantar al Señor. Así que te invitamos a que te sumes a este tiempo de alabanza. Que Dios te bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Antes de pasar al tiempo de oración, me gustaría leer una porción bíblica en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 5. Allí Nehemías está en un país extranjero y le llegan noticias de su país natal. Y las noticias que recibe son muy malas. Le dicen que su país está desolado, destruido y abandonado. Entonces Nehemías se pone a llorar, se pone a ayunar y se pone a orar. Y en el versículo 5 tenemos la oración de Nehemías, que dice así: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos.
te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora a favor de tu pueblo Israel. Podemos destacar dos cosas de esta oración de Nehemías. La primera es que Nehemías se enfoca en la grandeza de Dios. Nehemías se enfrentaba a grandes problemas, pero él elige enfocarse en la grandeza de Dios. No en la grandeza de sus problemas, sino en la grandeza de Dios. Y qué bueno que nosotros también, frente a nuestros problemas, nos enfoquemos en la grandeza y en el poder de Dios. Nuestros problemas pueden ser muy grandes, pero nuestro Dios es más grande que esos problemas. Él puede ayudarnos a superar los problemas que nos tocan enfrentar en la vida. Y lo segundo que aprendemos de la oración de Nehemías es que él se enfoca en el amor de Dios. Dice que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman. Nos acercamos a un Dios que se mantiene fiel a su alianza de amor. Con estos pensamientos en mente, vamos a orar al Señor, vamos a orar los unos por los otros, por tantos temas que hoy que van a ser presentados a continuación. Y después del tiempo de oración vamos a escuchar la palabra del Señor que va a estar a cargo de nuestro hermano Fernando Hualpa. Así que, sin tomar más tiempo, oremos.
Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más, Señor, porque podemos entrar en tu presencia. Gracias porque, Señor, pasó todo el día y podemos, Señor, estar en casa y poder conectarnos, poder, Señor, ser parte de esta reunión. Y, Señor, en este momento queremos agradecerte en primer lugar por la vida que tenemos, por la salvación, por, Señor, por tu protección en cada momento, por, Señor, tu mano que nos protege, nos sostiene y también que nos sustenta, Señor, como ese buen pastor, Señor, que nos da todo lo que necesitamos. Señor, gracias porque podemos orar, gracias porque podemos, Señor, decirte todo lo que nos pasa, todo lo que tenemos en nuestro corazón, lo que pasa por nuestra mente, y lo podemos decir con confianza, podemos abrir nuestro corazón, Señor, porque nos entendés, porque sabés, Señor, hasta el último detalle y el más pequeño detalle que es lo que nos pasa. Señor, gracias porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro. Y, Señor, queremos en este momento pedirte, Señor, por tantos hermanos, tantos conocidos, tantos familiares que están pasando por momentos difíciles, por momentos de dificultad económica, Señor, por problemas de salud, pero por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que puedan confiar, Señor, en tu persona, que puedan confiar, Señor, en que el mismo Dios que abrió el mar, ese mismo Dios que alimentó multitudes, ese mismo Dios que sanó enfermos, Señor, tiene el poder para poder solucionar cualquier tipo de problema. Pero, Señor, también que nos ayudes a entender que las pruebas y las dificultades y el sufrimiento es parte, Señor, de la vida cristiana. Y es parte también, Señor, del crecimiento que cada uno de nosotros debemos tener. Señor, por eso ayúdanos en primer lugar a no fallar, a no ser infieles y a que nuestro corazón, Señor, pueda descansar en ti. Pero, Señor, también vamos a pedirte específicamente por todos estos motivos, por Silvia, Señor, para que, Señor, pueda recuperarse. Te pedimos por su salud. También damos gracias por la recuperación de Juan, Señor, para que lo sigas guardando a él y a toda su familia. Señor, también te rogamos por Hilda, por su salud, por su recuperación. También por Susana, por su fibromialgia, para que siga obrando en su vida. Señor, por María Esther. También te rogamos por la abuela Chola, Señor, para que siga sosteniéndola. Señor, también por Alejandra, para que también, Señor, le des fortaleza, le des salud. Señor, también te rogamos por Juliana, que venimos orando también, para que, Señor, en todo su tratamiento, Señor, ella pueda salir adelante y también pueda aferrarse a ti, Señor, que es lo más importante y es lo principal que debemos hacer. Señor, también por Fabiana, te rogamos por su salud, pero también por su situación familiar, por su situación económica. Te rogamos por su esposo Damián y también por su hijo, Señor, para que también obres en esa familia, Señor, y puedan ver tu mano, Señor, obrar en ellos. Padre, también queremos rogarte por Elena, Señor, por su familia, Elena Gómez de Olivera, Señor, por su familia. Nos comentaba que ella sufrió, Señor, ella tiene un terreno y entraron, Señor, al terreno a ocuparles, Señor, para que también estés obrando en toda esta situación, Padre. Señor, también
Queremos rogarte, Señor, por todas aquellas personas que pasaron por la consultoría y que hoy también están viendo estas reuniones, que también, Señor, han aceptado a Cristo como su Salvador. Te rogamos por ellos, Señor. También te queremos rogar por la vida de Alexandra, Señor, por Julio, Señor, por Maximiliano, también por Natalia, por su esposo, también para que estés cuidándolos, Señor, y que ellos puedan también seguir creciendo y conociéndote más. Señor, también para que los guardes y los sostengas en este tiempo también de dificultad, Señor. No nos olvidamos, Señor, de los nenes de la escuela bíblica, Señor. Te queremos pedir por ellos. Te queremos pedir también para que nosotros podamos acercarnos más, para que podamos conocer cuál es su situación, Señor, y tratar de ser parte como iglesia. Señor, también te queremos pedir por Dora, Señor, la mamá de una de las nenas de la escuela bíblica, la mamá de Evelyn, Señor, que siempre nos pide oraciones por la salud de Eve, también, Señor, por el sostén económico para ella, para su hijo y para su hija Evelyn. Señor, que los estés guardando, Dios. También, Señor, te rogamos por aquellos familiares, por aquellos amigos, por aquellos hermanos, Señor, que han tenido una pérdida, que han despedido, Señor, a un ser querido. Señor, que los estés consolando y que puedan, Señor, derramar, Señor, esas lágrimas y puedan buscarte como el gran consolador, Señor. Nos acordamos de la familia Cardoso para que, Señor, le sigas dando consuelo. Señor, seguramente hay motivos que me estoy olvidando, pero tú los conoces todos. Queremos, Señor, dejarte nuestras vidas en tus manos. Señor, también los conocidos que tenemos, que todavía no te conocen, que puedan, Señor, ver en nuestras vidas un reflejo de tu amor. Que puedan, Señor, nuestras vidas despertar una intriga, Señor, de conocerte, de conocerte. Padre, queremos dejar este tiempo en tus manos, agradecidos, dejando también la vida de Fernando en tus manos para que el mensaje que tiene preparado sea de bendición para nosotros. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de velar. Vamos a leer Lucas 12:35. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tanto en este pasaje, como cada vez que el Señor Jesús habló acerca de los últimos tiempos, relacionaba este concepto inmediatamente con la necesidad de velar. Sí, velar significa estar despierto, estar alerta. Lo contrario a velar sería estar dormido. ¿Y por qué deberíamos estar en alerta? ¿Por qué deberíamos estar alertas? Bueno, vamos a nombrar dos razones, sí, aunque no son las únicas. Y vamos a nombrarlas justamente porque tienen mucho que ver con la actualidad que vivimos. La primera de ellas es porque estamos bajo ataque. ¿Sí? ¿Por qué deberíamos velar? Porque estamos bajo ataque. La mayoría conoce de memoria los tres enemigos del creyente. ¿Sí? Lo podemos decir: Satanás, el mundo y la carne. Satanás, o el diablo, es ese ser espiritual que se nombra en Ezequiel capítulo 28, que se rebeló contra Dios y tomó el lugar de adversario suyo y de todo lo que Dios representa. La carne es nuestra naturaleza caída,
que nos inclina al pecado y con la que tenemos una lucha constante. Así como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el tercer enemigo que tenemos es el mundo. Sí, acá quisiera detenerme un poco. Sí, porque siempre que hablamos del mundo, como enemigo de Dios, lo nombramos como una especie de enemigo encubierto. Sí, un enemigo intangible. Sobre todo en la cultura occidental en que nos toca. No es fácil identificar el mundo, o no era fácil. Bueno, hoy tenemos que actualizar nuestra base de datos, actualizar nuestra aplicación de enemigos, porque el mundo ya nos esconde más. ¿Sí? El mundo, como sistema, está operando abiertamente contra Dios. Y esto lo podemos ver día a día. El mundo está preparando el terreno que culminará con la aparición del hombre de pecado que nombra 2 Tesalonicenses capítulo 2. Cuando en Apocalipsis vemos el ascenso al poder del anticristo, vemos que lo logra a través de un gobierno mundial único, que él controla, de un sistema financiero único, que él controla, y de una religión única, que él controla también. Y aunque no sabemos los detalles de cómo se va a dar cada una de estas cosas, sí sabemos cuál es el escenario mundial que debe darse para el cumplimiento de todo esto. Por eso, cuando vemos la actualidad, podemos decir que lo que se está gestando hoy es el futuro gobierno mundial del anticristo. Hoy en día vemos que se habla del nuevo orden mundial, ¿sí? Algo que antes solamente se relacionaba con teorías de la conspiración, teorías conspirativas. Hoy se habla normalmente de esto como si se hablara de un partido de fútbol. ¿No? En nuestro país lo dicen desde los políticos hasta los periodistas afines. Y si no lo vieron, lo pueden buscar tranquilamente, está subido a las redes. Sí, los grandes poderes mundiales ni siquiera se preocupan en esconder sus planes. Es más, los publican anticipadamente, ¿sí? Para lograr en la población lo que se llama programación predictiva. ¿Qué es eso? Bueno, es el bombardeo subconsciente que se hace a través de películas, juegos, modas, etc. Y que produce la instalación de una idea en la mente. Para que cuando esa idea se materialice en la realidad, el cerebro lo acepte como algo normal, como algo común, y no produzca el rechazo que podría esperarse. ¿Sí? Por ejemplo, las publicidades de cigarrillos. Ustedes habrán visto que antiguamente en las publicidades de cigarrillos aparecían deportistas, gente famosa, gente rica, ¿no? Como relacionando el consumo de cigarrillos con todas estas cosas cuando en realidad era todo lo contrario. El cigarrillo no es un símbolo del deporte. El cigarrillo no es un símbolo de distinción. El cigarrillo hacía mal y consumió la vida de muchas personas. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mirando en retrospectiva, ahora podemos entender un montón de cosas que antes quizás no les prestábamos atención, como por ejemplo el surgimiento de organismos supranacionales, ¿no? Que están por encima de los estados, organismos internacionales, que hoy están marcando todos los protocolos a seguir. El surgimiento del ecumenismo, ¿no? Una especie de ensalada que se quiere hacer con todas las religiones del mundo detrás de un único líder. El surgimiento también de diferentes facciones políticas que finalmente nos damos cuenta que nos llevan hacia el mismo lugar. Entonces debemos velar porque estamos bajo ataque. En segundo lugar, debemos velar porque la hora se acerca. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en varias ocasiones que debían aprender a discernir las señales. ¿Sí? Cuando les habló acerca de los últimos tiempos en Mateo capítulo 24, versículo 37, les dijo que sería como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Bueno, Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y lo que vemos en estos días es exactamente esto. El corazón del hombre está completamente apartado de Dios.
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos y de los actuales es de continuo solamente el mal. Podemos ver claramente cómo una agenda política mundial intenta imponerse, una agenda política que se opone a los principios bíblicos, ¿sí? Una sociedad mundial sin temor de Dios. Mientras tanto, y mientras en los canales de noticias se habla solamente de la enfermedad actual, muchas cosas van pasando sin que la mayoría se entere. Sí, hablábamos recién del nuevo orden mundial, un sistema que evidentemente va a llegar con un discurso humanista y progresista, ¿no? Para ayudar y cuidar a la población, como hoy escuchamos. Miren lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad». Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más claro, imposible. Este deseo de enseñorearse o de controlar a la población es claramente visible a través de algunos puntos de la agenda de este nuevo orden mundial que intenta imponerse. Uno de ellos es el nuevo sistema educativo. Creo que todos los que tenemos hijos o cursan materias o van al colegio o tienen nietos también, creo que todos hemos visto entonces el contenido de los avances en contra de los principios de Dios, ¿no? A través de las reformas educativas, a través de la introducción del ESI. Pero si creen que ya no puede ser peor, les cuento que en septiembre del año 2019, el jefe de la Iglesia Romana convocó a todos los líderes del mundo a reunirse el 14 de mayo del año 2020, o sea, de este año, para discutir el Pacto Global Educativo. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de este Pacto Global Educativo? Era definir los contenidos que se le van a enseñar a todos los niños del mundo. Sí, contenidos que tienen que ver, obviamente, con los intereses de todos estos grupos de poder. Es muy largo para explicarlo acá, pero los invito a que puedan ver el discurso de este hombre, porque es realmente escalofriante escuchar cada punto que pensaban cumplir con este pacto global. Lógicamente, todo esto se postergó por la situación actual para los días 11 al 18 de octubre de este año. Ya vamos a ver dentro de poco en qué termina. Nuevo sistema financiero mundial. Cuando en Apocalipsis capítulo 13 Juan escribe acerca del número de la bestia y de cómo nadie iba a poder comprar o vender a menos que tenga la marca en su frente o en su mano derecha, era bastante difícil de imaginar cómo se iba a poder llevar a cabo. También durante mucho tiempo se conjeturaba acerca de cómo podría ser y había opiniones, ¿no? De una forma, de otra. Muchos dijeron que quizás era el celular, porque lo llevaban todo el tiempo en la mano o lo estaban siempre frente a la cabeza. Hoy podemos decir que ya no hay impedimentos técnicos, sí, para hacerlo, para hacer este marcaje universal. Es más, algunos países como Suecia o Dinamarca ya son pioneros en reemplazar el dinero físico y los documentos personales por un microchip que va insertado, ¿dónde? En la mano de los ciudadanos. Por ahora de manera voluntaria. Proverbio 22, capítulo 22, versículo 7 dice: «El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta». Hoy en día todos los países le deben a los mismos fondos internacionales. Así que cualquier directiva que ellos den se cumple. ¿Sí? No se pueden arriesgar los gobiernos a perder el financiamiento. Tercer punto de la agenda del nuevo orden mundial. Control de los contenidos culturales. ¿Sí? Cuando a principios de los 90 la Unión Soviética se desintegró, muchos creyeron que el comunismo era historia. Sin nada más lejos de la realidad. Hoy el comunismo, transformado en un socialismo progresista, está a punto de ganar la guerra cultural. ¿Sí? Los métodos usados en esta pandemia lo demuestran, ¿sí? Porque son los mismos que utilizó China, este país denostado, pero que sin embargo todos los países occidentales copiaron sus métodos y hoy están implementando las políticas que este país interpuso
a causa de la enfermedad. Recordemos lo que dice 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Entonces, no importa cuál gobierno, ni qué país estamos, ni qué partido político está al frente en esta oportunidad, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Esta agenda que nombrábamos antes se va a cumplir punto por punto. Y no es cuestión entonces del partido gobernante ni tampoco del país en el que estemos, sino que es una cuestión que va más allá. ¿Sí? Porque todos los gobiernos responden a los mismos intereses. Están bajo el maligno. Es solo cuestión de tiempo. Ahora que tenemos claro que estamos bajo ataque y que la hora se acerca, nos damos cuenta que la importancia de velar es enorme. ¿Sí? Y no es algo que nos tiene que dar miedo, al contrario. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está avanzada, leíamos. Así que interesante acordarse también de lo que decía el Señor Jesucristo cuando hablaba de la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y tenían aceite. Las otras 5 no tenían aceite. Y cuando el esposo llega, ellas se dan cuenta que no tienen aceite y se tienen que ir a comprar. Y cuando el esposo ingresa a la boda, ellas golpean y él les dice: ya no hay lugar para ustedes, aléjense de mí, no las conozco. El aceite siempre simboliza al espíritu, a las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cómo estamos espiritualmente? Si nos estamos ocupando en las cosas de Dios, lo estamos dejando postergado. Es la oportunidad que tenemos, ¿sí? Como dice su palabra: venid y estemos a cuenta. Si te diste cuenta a través de todo esto que el tiempo está cerca y que estás bajo ataque, es hora de que dejes de lado todo lo que venías haciendo mal y arregles las cuentas con Dios. Es el momento, quizás no haya otro. También el versículo 13 que leíamos recién dice que andemos de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y esto honestamente me hace acordar a lo que el apóstol les decía a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan? Dice que debían andar honradamente. Algunos de ellos habían dejado sus trabajos, ellos habían creído el Evangelio, habían creído tanto que muchos de ellos pensaban que el Señor Jesucristo ya vendría, y por esa causa habían dejado sus trabajos y se estaban comportando de manera desordenada. Y el apóstol les dice que deben vivir honradamente y que deben comer de su propio trabajo. ¿No? Comer de su propio trabajo, miren qué cosa tan simple, tan básica, que sin embargo hoy en día también vemos que muchas personas esperan comer gratis, comer del subsidio, comer de esto, comer de aquello, sin el más mínimo esfuerzo por conseguir su propio alimento. Esto tampoco agrada a Dios. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así como les decía anteriormente, saber todo esto no es algo que nos tiene que dar miedo, no es algo por lo que debemos asustarnos, al contrario. Recuerden que en Mateo capítulo 25, cuando el Señor habla acerca de la parábola de los talentos, ¿se acuerdan quién era el que esperaba con miedo a su Señor? Esperaba con miedo aquel siervo que había hecho las cosas mal. ¿Sí? Los demás esperaban confiados. Entonces que podamos estar alertas, ¿sí? Que podamos estar velando y orando para no caer en tentación, viviendo honestamente y esperando ese glorioso día en que el Señor Jesucristo vendrá a buscarnos. Así que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Fer. Sigamos meditando en la palabra de Dios entregada esta noche. Dejemos que la palabra siga trabajando
en nuestros corazones. Y también sigamos orando los unos por los otros. Sabemos que hay muchos temas por los cuales necesitamos orar noche y día. Y también, por supuesto, sigamos en contacto, sigamos escribiéndonos, llamándonos, que es tan importante en este tiempo en el que no podemos reunirnos, estar juntos físicamente, pero al menos podemos estar en contacto a través de la tecnología. Desde acá les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.